Bien, volvemos con Gastón Pacheco, presidente de ADEX. ADEX ha hecho una propuesta muy interesante y que también ha sido muy polémica, que es bajar considerablemente el IGB a 10%. Se ha venido diciendo también, hasta donde entiendo, equivocadamente, que ADEX ha hecho la propuesta de reducir las vacaciones de las que gozan los trabajadores de 1 mes a 7 días. Y bueno, vamos a hablar de esto con su presidente. Gastón, bienvenido a Rumbo Económico. ¿Cómo estás? Gracias, Enrique. Empecemos con el tema de las vacaciones, porque me parece que ahí ha habido cierta mala información, ¿no? Correcto. Nuestra propuesta es, bueno, en primer lugar, nosotros lo que pretendemos es que se formalice el país. Claro. Lo que estamos planteando son medidas en distintos frentes que lleven al objetivo final, que es formalizar el país, porque ese es el gran problema que tenemos y que nos va a impedir el crecimiento económico, nos va a impedir alcanzar justicia social, que es finalmente lo que todos queremos, vivir en un país en crecimiento, en armonía y con paz social. Claro, y teniendo en cuenta además que 7 de cada 10 trabajadores trabajan en el sector informal y alrededor de casi 70% de las empresas son informales, no es cosa pequeña. Casi 90% de las unidades productivas son informales. O sea, prácticamente lo que tenemos es una burbuja de formalidad, una burbuja de legalidad. Entonces nuestra propuesta apunta a atacar ese problema desde varios frentes. Y creemos que los dos más importantes son el tributario y el laboral. En el tema laboral, lo que nosotros son los más importantes porque cruzan a todos los sectores. A todos los sectores, ¿cierto? Efectivamente. Y tienen que ver con la vida cotidiana de todos los peruanos. Claro. La propuesta por el lado laboral es reconociendo los derechos adquiridos actuales. El régimen general que existe hoy día no lo tocamos. Eso que siga funcionando, el trabajador que tiene 30 días de vacaciones, que la siga aprovechando, todos los beneficios que se otorgan bajo el régimen actual continuarían. Lo que nosotros planteamos es que eso, como tú bien dices, solo alcanza a 3 de cada 10. Sí. Entonces los otros 7 no tienen nada. Claro. Para esos que no tienen nada, nosotros estamos planteando darles 7 días de vacaciones. Ajá. Entonces no es que decimos que se bajen las vacaciones de 30 días a 7. Lo que estamos diciendo es que suban de 0 días a 7. Digamos, los nuevos contratos laborales que se firmen de ahora en adelante. Exactamente, ahora, en un nuevo régimen laboral. Eso es polémico, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, ¿qué tal raza? Yo probablemente sí hubiese tenido la oportunidad de entrar al mercado formal con 30, ¿no? Y ahora voy a entrar con 7. Y lo sienten pues como una disminución grave de los derechos laborales. Exacto, pero lo que nosotros planteamos también es que la relación laboral se debe regir por un contrato entre las partes. Ajá. Entonces, si un trabajador tiene la capacidad de negociar mejores condiciones, lo puede hacer. De hecho, lo hace actualmente. No es que todos los peruanos trabajan ganando el sueldo mínimo. Ajá. Todos tienen una cierta capacidad de negociación. Lo que no podemos hacer es que por defender el derecho de la minoría afectemos a la gran mayoría. Y el problema es que esa gran mayoría es anónima, no tiene voz, no tiene quien lo defienda. Y lo que ha venido ocurriendo por décadas es que vamos postergando a esa gran mayoría, a esa gran masa de trabajadores que no tienen acceso, no tienen posibilidad de enfermarse, no tienen posibilidad de jubilarse, no van a tener ningún tipo de seguridad social, económica, médica, jurídica, ninguna. Ajá. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que hay que bajar las regulaciones laborales porque no hay peor situación que tener a la gran mayoría de peruanos en situación de informalidad y en buena parte las regulaciones laborales son las que impiden que los incorporemos a la informalidad. Pero algunas personas, por ejemplo es un discurso muy típico entre abogados laboralistas, te dirían que si tú dejas a los empleados libremente negociar con las empresas les van a poner las cosas en términos de tómalo o déjalo y los van a poner en la peor situación posible, ¿no? Sí, es cierto, esa es una visión, yo creo, desfasada de la realidad. Las empresas modernas requieren trabajadores capacitados y requieren trabajadores motivados. Si un empleador no sabe desarrollar una buena relación con sus trabajadores, los va a perder. Y si no los pierde él, la competencia se va a encargar de eliminarlo del mercado. Entonces, eso está entendido por todos los empresarios. Esa visión puede haber sido válida en los años 70 en el Perú, cuando la economía estaba cerrada, cuando no había competencia, y entonces los empresarios efectivamente podían disponer casi a su libre albedrío la forma y la regulación del trabajo. Pero hoy en día el empleador en muchos casos no tiene capacidad para negociar. Cuando
una casa periodística requiere un periodista bueno, ¿lo va a contratar? No lo va a contratar por el sueldo mínimo, le tiene que ofrecer algo mejor que lo que ya tiene. Claro, si le ofrecen el sueldo mínimo, simplemente él se va a buscar trabajo a otro lado, ¿no? Entonces, esa dinámica es en la cual todavía mucha gente no tiene fe y no se da cuenta que este crecimiento económico que estamos teniendo justamente ha impulsado eso, ha impulsado una gran competencia entre las empresas para ofrecer empleos de mejor calidad. Y eso es muy saludable. Justamente lo que nosotros buscamos es que eso se mantenga, que se vuelva a impulsar la capacidad empresarial en el Perú para que justamente haya más demanda de trabajo. De acuerdo, ahora vamos con la propuesta de bajar el IGB a 10%. A mí me parecería estupendo, no todo costaría menos, sin embargo, ¿es fiscalmente posible? Sí es fiscalmente posible. Antes de entrar al detalle, quiero decirte que las propuestas van amarradas, no podemos hacer solo una cosa, porque una de las cosas que se ha dicho es que el régimen laboral agrario que nosotros estamos planteando ya existe y no ha resuelto el problema. Efectivamente no lo ha resuelto. Sí ha demostrado ser el más eficaz de todos los que existen ahora, es el que más gente ha incorporado a la formalidad, dándoles acceso a seguridad y a otros beneficios. Pero obviamente no ha resuelto todo el problema, porque hay otros frentes que atacar. Uno de esos frentes es el tributario. En el campo tributario, la existencia de un IGB alto es como la existencia de un arancel entre países. Claro. Tenemos un país formal y un país informal. En ese país informal no se paga IGB. Exacto. Y entonces la diferencia de tasas que hay entre uno y otro es demasiado alta, es un incentivo permanente. En muchas industrias 18% no es el retorno que tiene el empresario. Claro. Entonces el incentivo a pasarse hacia a la informalidad es enorme. Entonces necesitamos gradualmente adecuar la realidad. Si hiciéramos el ajuste de una sola vez, posiblemente habría un impacto muy fuerte en bajada de precios, pero sí tendríamos problemas fiscales. Por eso nosotros planteamos que esta reducción se haga anualmente 2 puntos por año. De esa manera hay un impacto en la reducción de precios, es un impacto menor, pero sobre todo hay un incentivo creciente a dejar de ser informal. ¿Y ese 2% anual, cuánto, ustedes han hecho el cálculo de cuánto significa en pérdida fiscal? Sí, en el pico, es decir, cuando ya lleguemos al 10%, el impacto fiscal que hemos calculado es menos de la mitad de lo que tenemos en el Fondo de Estabilización Fiscal. Ya. Es decir, podríamos sin ningún problema usar recursos que tenemos ahorrados para financiar este bache que tendríamos. Claro, ahora, ¿cuánto te dura ese fondo? Es el pico, o sea, es en el peor momento. Al quinto año, en nuestra propuesta, estamos generando más recursos de los que se generan actualmente, por el efecto de la formalización y por el efecto de dinamización de la economía. De acuerdo. Entonces es un bache temporal, es, digamos, renunciar a algo hoy día para poder tenerlo después. Ya, de acuerdo. Pero hay otra medida que es más importante, que es que lo que planteamos es eliminar las exoneraciones. Creemos que ahí está el verdadero detonante de la informalidad, porque cuando se dice que los alimentos no paguen IGB, el costo de ese subsidio lo está asumiendo el productor, no el Estado. De acuerdo. Y entonces el productor no tiene ningún interés en subsidiar a nadie. Él lo que va a querer es recuperar todos sus costos y tratar de ganar lo más posible, como es obvio. Claro. Y entonces lo que hace es busca la manera de evadir el IGB. De acuerdo. Gastón, es enorme el tema que ustedes han tocado. Yo espero que el ministro de Economía les haga caso y sea bastante receptivo. Yo creo que es la única forma, es el único camino por el cual podemos ir, ¿no? Reducir la presión tributaria y la presión laboral. Te lo agradezco mucho. Gracias por venir a Rumbo Económico. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.